Buenas noches, son casi las 9. Están escuchando Radio for Liberty desde Onda Expansiva Radio Valladolid, un espacio de libertad. Tengo aquí a mi lado a Luis Balbuena. Hola Luis. Hola Álvaro, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de Singapur y para comenzar queríamos dar una serie de datos para que el oyente pueda situarse. Singapur es el cuarto centro financiero más importante del mundo. Tiene precios estables y uno de los PIBs per cápita más altos del mundo. Junto con Hong Kong, Corea del Sur y Taiwán se considera a Singapur como uno de los 4 tigres asiáticos. Es más, se dice que es uno de los países con más oportunidades y con más facilidades para desarrollar negocios. De hecho, el porcentaje de desempleo en 2010 fue solo del 2%, y eso que se calcula sobre una población activa a partir de solo 15 años. ¿Qué opinas, Luis? Bueno, pues la verdad es que los hechos hablan por sí solos. Voy a añadir a tus notas que en 2010 fue de hecho el país más rico del mundo, con mayor PIB por cápita. Es también uno de los países más seguros del mundo, que actualmente tiene una media de 14 homicidios al año. 14. Solo 14. Solo 14. Hablamos, si lo dividimos en población sale a 0,03. Hablamos también de que es uno de los pocos países de su entorno que tiene una balanza comercial positiva, concretamente de 42.000 millones, y hablamos de un país enano que tiene solo 5 millones de habitantes. O sea, menos que el área metropolitana de Madrid. Menos. Y consigue tener una balanza comercial positiva, es decir, tiene una cantidad de exportación mucho más grande que la importadora. Lo cual, fíjate, con países tan grandes y ricos a nivel continental, no voy a decir su nombre, pero de América del Sur, tienen todo lo contrario, ¿no? Tienen que importar todo. Pero bueno, eso es otro tema. También, para terminar, el último indicador que nos indica que es un país muy rico es el índice de desarrollo humano, que está en el puesto número 11 del ranking de Naciones Unidas, situándole por encima de países tercermundistas como Suecia, Francia o Finlandia. Vamos, que hablamos de un país muy desarrollado y muy rico. Pero bueno, también es verdad que no todo es bueno en cuanto a libertades civiles y demás. De hecho, entre los viajeros se suele ironizar sobre sus prohibiciones un poco excéntricas, entre las que se cuenta con, por ejemplo, mascar chicle en la vía pública o realizar el sexo oral. Esto está prohibido. De hecho, no hay que tomárselo a broma, porque en este país existe la pena de muerte y además existe y se aplica hoy en día la pena por azotes. Sí. La pena por azotes. Entonces esto contrasta mucho con este país que dibujábamos hace unos minutos, tan moderno. Contrasta mucho, ¿no? Porque esto parece unas prácticas de siglos atrás. Sí, totalmente de acuerdo. Y es que evidentemente no todo es bueno. Evidentemente cualquier país en el que tenga este tipo de medidas me parece muy dantesco. Hablamos de... Bueno, está el caso de... Además, esto se debe principalmente a que Singapur, desde que se independizó en 1965 de la Federación Malaya por Lee Kuan Yew, el padre de la patria, lleva siendo una dictadura de facto. Solo hay un partido político que gobierna y se ha mantenido en el poder desde entonces. Hablamos de una auténtica dictadura. Ahora bien, el Estado, por así decirlo, realmente solo tiene lo que es el monopolio de la fuerza y de la justicia. Es decir, tiene ciertas normas morales y cívicas que, si las incumples, estás totalmente en manos de la ley. Está el caso de un turista norteamericano que cometió el delito de pintar un vagón de tren con spray. Le cogieron la policía y la sanción era de, no sé si eran 30 azotes o... Increíble. Una pasada, así además. Sí, es que además, quería señalar que, bueno, supongo que antes nos estábamos impresionando por el índice tan bajo de homicidios, y es que realmente esto disuade. O sea, no estoy diciendo obviamente que sea bueno, pero ahora empiezo a entender por qué hay tan pocos homicidios. Si por simplemente una pintada ya además, te condenan a 30 azotes. Además, por supuesto es malísimo. Bueno, y por mascar chicle. Y por mascar chicle también. Mascar chicle.
volviendo al tema, sí, es que de hecho Estados Unidos estuvo muy detrás del caso, ¿no? Porque no podía soportar, pues eso, que a un ciudadano norteamericano. Igual que con Corea del Norte también, y este chico que lo internaron en un centro de trabajo, además, solo por quitar, creo que un póster en una habitación de un hotel o algo así, con la imagen de Kim Jong-un. Bueno, ese tema yo creo que es más turbio. Sí, bueno, sí. Pero vamos, estuvo muy detrás Estados Unidos, en plan de cómo le vas a dar azotes a un ciudadano norteamericano, es una salvajada, y a Singapur le da igual. Dijo, oye, mira, aquí tenemos estas normas, si las incumples, pues tal, y le dieron los azotes. Y además tú, si luego buscas cómo es la máquina de azotes, por así decirlo, la máquina que utilizan, te pone los pelos de punta. Vamos, que no son unas palmaditas en el culo que te azotan, pero vamos, te dejan medio lisiado. Pero es que luego también, por lo que conozco, es la primera ciudad que cuenta con taxis inteligentes que funcionan sin conductor. Taxis autónomos. Es la primera ciudad que funciona con esto, y de hecho fueron creados por una startup que se llama New Autonomy, de una empresa que nació de la MIT. Sí, es que... sí, ya la entramos ahí. Sí, es que... Vale, ya hemos hablado de los datos de crecimiento económico y del el punto negativo, ¿no? Que es la libertad civil. Está muy coactada. Pero a nivel de libertad económica es que es uno de los países más libres. Y de hecho eso es lo que está detrás de su crecimiento económico. A ver, igual no tienes libertad para mascar chicle, pero tienes toda la libertad del mundo para hacer una startup. Sí, de hecho, un debate que sería bastante interesante también, como planteábamos en el Albatros, sería también esa dicotomía, esa contraposición que hay entre libertad económica y libertad personal y derechos civiles. Eso sería bastante interesante si merece la pena, por ejemplo, pues sacrificar estos derechos que no te dejan mascar chicle en la vía pública, o bueno, una serie de derechos también que bueno, no vamos a mencionar ahora. Sí. Si merece la pena restringirlos por una bonanza económica. Eso sería un debate... Yo creo que... Sí, tienes razón. Perdona que te corte. No hay problema. No, sí, pero es que yo creo que no debería estar... reñido. No reñido, sino que no debería estar relacionado. Quiero decir, si Singapur tiene tan pocas libertades civiles, no tiene nada que ver con la libertad económica. Quiero decir, yo creo que cualquier país del mundo es capaz de adoptar las medidas de Singapur y tener la libertad civil que disfrutamos, por ejemplo, en España. Es decir, si ahora mismo mañana Singapur se vuelve el país más progresista del mundo, a nivel civil no cambiaría nada. Sí, yo creo que coincido contigo. Yo creo que eso es independiente. Es que Singapur, bueno, que sí, que a nivel social no nos puede gustar, a lo mejor. Y eso que en países de su entorno, como puede ser Filipinas, tienen penas peores sobre estos asuntos. Pero a lo que voy, en tema económico, en gestión económica, es que no les podemos tachar de nada. Es que el tipo máximo de impuestos en Singapur me parece que es del 22%, el tipo máximo. El tipo máximo. O sea, y las rentas más altas, las superiores a los 60.000 euros, es del 5% del IRPF. Aquí es de casi el 50%. Por favor, tenemos que hacer una llamada desde aquí a nuestro ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por favor, para que trate de copiar estas medidas que han hecho de un país que era antes fango y eran pantanos. Yo le pago las clases de chino. Sí, creo que si hacemos una colecta entre todos los españoles podría salir para un curso de chino, pero del más alto nivel, ¿eh? Otra cosa que me gustaría añadir, por cierto, antes lo hemos pintado muy oscuro Singapur, ¿no? O sea, cualquier persona que le contáramos todas estas cosas, en plan, tienes toda la libertad económica del mundo para hacer lo que quieras, una startup, por ejemplo, que están eximidas de impuestos, eximida, que es un término que en España pues como que no, creo que si lo buscamos en la RAE igual ni está. pero quiero decir, digamos, tienes toda la libertad económica del mundo, pero no tienes toda la libertad civil que disfrutarías en otros países. ¿Tú qué crees? ¿Que la gente extranjera de Singapur piensa eso y dice, mejor no me quedo aquí, me voy a otro país? Porque
cualquiera podría pensar eso, ¿no? Sobre todo en España, ¿no? Con todas las libertades civiles que disfrutamos, pues seguro que mucha gente pensaría, buah, pues entonces seguro que ahí solamente hay gente de Singapur, no hay extranjeros. Pues fíjate por dónde que Singapur, el 45% de su población, el 45% son inmigrantes. Increíble. O sea, poco menos de la mitad de los 5 millones, que es la población de Singapur, no son de Singapur. Bueno, son extranjeros. pasa algo muy parecido, de hecho, con Emiratos Árabes y con Qatar también, donde las libertades civiles están muy restringidas, pero sin embargo, un alto porcentaje de la población son extranjeros. Eso, la verdad, es que es algo muy curioso y viene al caso de lo que te decía. De la libertad civil, ¿hasta qué punto podemos, a mí, si me dicen ahora ir a vivir a Singapur con un buen puesto, con un buen salario, iría? Lo tendrías. Y un debate curioso es hasta qué punto, o sea, por cuánto estamos cambiando nuestras libertades civiles. Mira, fíjate, yo creo que de hecho el Estado, ¿no? En Singapur, de hecho yo creo que por eso tienen esta ética y moral tan retrógrada, ¿no? Y por eso tienen este férreo manejo de la libertad civil, porque yo creo que a la gente directamente casi ni les interesa. Te dan tan libertad para trabajar y para prosperar en tu entorno, a tu cuenta, que yo creo que la gente de allí ni siquiera se ha terminado de preocupar. Supongo que ya no les molesta no poder mascar chicle. Vamos, o no poder hacer un graffiti en un tren, como antes decías, claro. A mí me dicen mañana, venga, te reduzco el impuesto de subvención de sociedades a un 18%, como el que hay en Singapur. Y si quieres hacer una startup, pues no pagas impuestos. Eso sí, a cambio te prohíbo volver a masticar chicle en tu vida. Pues oye, yo escojo el no volver a masticar chicle en la vida. Sí, por supuesto. No lo hago en casa. Muy bien. Hasta aquí yo creo que hemos llegado con el tema de Singapur. Es un tema muy apasionante del que surgen muchos debates que trascienden lo meramente económico. Es algo mucho más filosófico sobre hasta dónde estamos dispuestos a renunciar por diferentes cuestiones que no hace falta. No, hemos dicho que no era condición indispensable y que lo uno no va de la mano del otro. Sí, oye, que cuanta más libertad en cuanto a todo, mejor, ¿eh? Por supuesto. Queríamos tratar ahora el tema del emprendimiento juvenil, algo que también es verdad que si lo buscas en la RAE, no sé si lo encontrarás, Luis. Está difícil, ¿eh? Está muy, muy complicado porque nosotros lo hemos vivido desde la universidad, desde el instituto. Sí. Es algo que no se fomenta, que prácticamente las universidades españolas son, la mayor parte de las universidades españolas son unas máquinas de crear funcionarios o asalariados. Totalmente. No se inculca desde ningún punto de vista la iniciativa empresarial y eso es algo que al final redunda en nuestra situación, en el día a día. Sí, totalmente. Si es que no tienes más que verlo. O sea, seguro que muchos de nuestros oyentes estudian un grado o una carrera y seguro que más de la mayoría en la pública, como yo estudio en la pública y también estudio en la privada, estudio en ambas. Y te das cuenta de que en la pública el dogma que hay de los profesores es que te comentan cómo va a ser tu futuro laboral de funcionario, ¿no? Te dicen, esto te lo van a preguntar en la oposición, esto tal, los que vas a opositar, no sé qué. Y en cambio en la privada es todo lo contrario. Ellos como que te están incitando a dedicarte a lo privado. Entonces, pues, oye, se está adoctrinando, por decirlo de alguna manera, a meterte en lo público, cuando, es que, oye, yo creo que es uno de los grandes problemas de España, porque las administraciones públicas es que no pueden sostener tanto empleo público, y si al final los más preparados se van a lo público, nos queda un privado de poca. Sí, por supuesto, no, el sector público no puede absorber esa demanda de empleo, por lo que o se van fuera o en el paro hay un problema que aumenta las rigideces del mercado laboral, por claro, cierto. Sí, por supuesto. Y además es que hay que tener en cuenta que parece que hoy en día no se contempla la idea cuando alguien está en paro. Parece que la única alternativa que hay es currículums, opositar, y nadie se plantea la alternativa de montar su propio negocio. Y esto es algo bastante preocupante, porque además... Sí, si es que, perdona que te corte otra vez, Álvaro, siempre me pasa,
es que la mayor parte de los emprendedores en España, o sea, no hablo de emprendedores juveniles o tal, la mayor parte de los emprendedores, de todos los emprendedores que hay, la mayor parte, ¿a que no sabes qué son? Sorpréndeme. Mayores de 50 años. ¿Mayores de 50 años? Sí, porque Madre mía. aquí en España es tan difícil. Difícil. No, difícil, con mayúsculas, sí. Es difícil. No iba a decir difícil, iba a decir otra cosa, pero... es tan difícil que las personas que pueden realmente llegar a emprender algo es gente que tiene muchísimos ahorros, que ya, digamos, que han recorrido ya su vida laboral y ya están dispuestos a atreverse con algo nuevo. Y es que en España, pues eso es tan difícil emprender, empezar algo, solo pueden ellos. Sí, por supuesto. Y cuando dices esto de las personas mayores de 50 años, también hay que pensar que gran parte de estas personas lo hacen porque tienen que hacerlo, por necesidad. Sí. Porque estamos hablando que la empleabilidad de una persona de 50 años es muy, muy reducida. También. Y a veces no tienen otra más que emprender. Y además, por supuesto, las tasas de fracaso en emprendedores que lo hacen por necesidad, no por vocación, es muchísimo más alta. Pero es que además, hablabas también del tema de los ahorros. Hoy en día nos vienen personas que nos dicen siempre, es que, ¿cómo vamos a montar una empresa? Yo no tengo dinero, yo no tengo... Hombre, claro. Ese es uno de los primeros miedos, de las primeras barreras. Sí, yo creo que es tan irrisorio que es que tú, para hacer autoempleo, que por cierto es un concepto que me encanta, que explica muy bien Daniel Lacalle, el concepto del autoempleo, ¿no? De empezar algo tú a trabajar por tu cuenta, tal. Pues es tan irrisorio que es que pagas por trabajar. Sí, por supuesto. Sí. Además, es que la gente no contempla la idea de que existen inversores, de que los bancos, hoy en día, estos tipos de intereses, si tú vas con un buen plan de empresa, porque estamos hablando de personas formadas que quieren montar una empresa, si tú vas con un buen plan de empresa, te pueden dar el crédito. Existen sociedades de garantía recíproca, como lo es Iberaval, que lo tenemos aquí en Valladolid, su sede, porque es de varias provincias, y precisamente son ellos los que, si tú vas con un buen plan de empresa y con un buen equipo, o contigo mismo, y tú y con tu formación, te van a avalar ante un banco. Luego existe la opción de hacer una especie de cooperativa, una sociedad, con más personas que, aunando esfuerzos, van a poder sacar adelante una empresa. O sea, eso es lo que no se llega a pensar, lo que no se contempla en ningún momento como una opción al desempleo. Es muchísimo más fácil quejarse porque la situación es muy mala, porque no sale nada de lo mío. Bueno, se parte en vez de ser parte del problema del paro, se parte de la solución, emprende y crea puestos de trabajo para gente que están en la misma situación. Es que yo lo que no soporto... Bueno, me estoy volviendo... A ver, no lo que no soporto, sino lo que no me gusta. Y lo digo, bueno, podría admitir que lo digo un poco desde la ignorancia, que yo no soy ningún gurú del empleo ni de estos temas. Pero es que a mí lo que personalmente no me gusta es que precisamente la gente que realmente necesita el paro, que es la gente que realmente lo tiene difícil para trabajar, porque yo creo que un chaval de 26 años lo tiene mucho más fácil que un señor de 40 que se ha quedado sin trabajo. Es que los jóvenes prefieren meterse al paro o cobrar una subvención del Estado, algunos, antes que, oye, ¿sabes? Ponte un poco a ello. Vamos, yo creo que deberían limitar la entrada un poco a personas que realmente lo tienen mal para encontrar trabajo, ¿sabes? Si, por ejemplo, hoy en día mi padre se queda sin trabajo, pues lo tiene mucho más difícil que yo, por ejemplo, para encontrar un puesto de trabajo, ¿sabes? Bueno. Sí, por supuesto, pero bueno, este es el sentir general de la población. No es como en otros países donde hay unas tasas muchísimo más elevadas de autoempleo, como puede ser, por supuesto, creo que no es ninguna sorpresa, Estados Unidos. En el que, bueno, es que es la cultura de Estados Unidos, es el American Dream. Sí, por supuesto, pero también es verdad, hay que decirlo, que tienen muchísimas más facilidades, porque aquí en España, cuando alguien se quiere hacer autónomo,
Pues sí, la verdad que va a pagar desde el mismo momento en el que se constituye. En el mismo momento va a pagar, depende si hay bonificaciones, va a pagar menos, luego más, ¿vale? Empezamos hablando de 50, luego de 137, luego de 270 o 300. Si no tienes esas bonificaciones, o se te han acabado, que se acaban en un año, vas a estar pagando 270, 300 euros todos los meses. O sea, por el hecho de decir, no quiero hacerlo en negro, no quiero hacerlo en B, quiero pagar al Estado, quiero pagar mis impuestos, solo por decir eso y querer salir a la superficie, y no solo por eso, Es que, ya tienes que pagar al mes esa pasta. es que me hace gracia, Es ¿no? ridículo. Porque muchas veces cuando yo digo que si España fuera un país tan capitalista como Estados Unidos, no ya como Singapur, porque eso lo veo casi imposible aquí, pero como Estados Unidos, muchas veces me dicen, sí hombre, ¿no? Y vamos a pagar por todo. Creo que ya estamos pagando por todo. Cualquier cosa que quieras hacer, vas a pagar. O sea, te obligan a pagar. Lo que decía Milton Friedman en una de sus charlas, que nada es gratis, por supuesto, por supuesto. O sea, lo vas a tener que pagar de todas las maneras. La cuestión es que seas tú el que decida a dónde va. Exactamente, exactamente. Pero bueno, mientras hay un sistema que penaliza a la gente que quiere crear empresas, que quiere crear puestos de trabajo, Claro. pues no, y no solo estamos hablando de impuestos, de cuota de autónomos, no. Estamos hablando de licencias para una persona que quiera hablar en un restaurante, estamos hablando de títulos para una persona, para cualquier tipo de empleo, para cualquier tipo de empresa. Existen una serie de obstáculos que frenan ese impulso emprendedor. Y luego la verdad es que nos quejaremos porque no baja el paro. Pero lo que no se puede tener es este paro estructural que tenemos tan alto, que eso se va llevando año tras año, año tras año. No es una situación puntual. Tendríamos que empezar a tomar medidas, por supuesto, y planteárnoslo, al menos. Y Sí. actuar. Sí. Yo también pienso como tú, Álvaro. Esto es lo de siempre. Porque claro, es también espinoso, ¿eh? Es espinoso y también es verdad que no se sabe muy bien. A ver, que estas cosas ahora pues pueden sonar aquí en círculo de tertulia, por así llamarlo. Pues oye, pues puede parecer que estás opinando y que vas a salvar el país con tus tal, pero oye, luego cada caso es uno distinto, ¿no? Cada caso es uno distinto. Y oye, pues hay situaciones para todo y por supuesto todo tipo de opiniones pues son bienvenidas y las situaciones, oye, también hay que entender todos los casos y todas las situaciones. Así que también hay que tener cierta sensibilidad con ello. Sí, por supuesto, Luis. Nuestras opiniones son solo meras opiniones. Solo Sí. digo una cosa, ¿no? Que es que espero que no se llegue algún día, espero que no lleguemos al extremo de quitar tantas limitaciones, ¿no? Y acabemos convirtiéndonos en un país tan tercermundista y pobre como Singapur. Solo espero que eso nunca pase en España. Vamos, Sí, y sigamos una catástrofe. manteniendo esta jerarquía de poder de las instituciones. Sí, por supuesto. Como iba diciendo antes, estas son nuestras opiniones. Vosotros os tenéis que hacer las vuestras. Y creo que hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos otro día.